vamos a leer los versículos 8 al 11. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Muy bien. Póngase en pie, hermano, para leer. Dice así Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú muestres y reveles tu palabra a nuestra vida. Señor, que hoy tu palabra, Señor, sea, Señor, expuesta con fidelidad para edificación de tu iglesia, Señor, para que a través de tu palabra, Señor, crezcamos en el conocimiento tuyo. Seamos, Señor, exhortados, Señor, seamos enseñados y disciplinados por ella, Padre. En Cristo Jesús, Señor, hoy te lo rogamos. Gracias. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Gracias. Cuando empezamos el capítulo 5, yo no sé si usted lo recuerde, yo creo que sí. Dijimos que a partir de este capítulo el apóstol Pablo empezaría a hablar de los beneficios que han resultado de nuestra justificación. Una vez que hemos sido justificados por Dios a través de la fe en Jesucristo, vienen a nuestra vida una serie de beneficios o resultados de esa justificación entregada a los creyentes de la fe de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en el versículo anterior, entrando en el contexto de la semana pasada, lo último que nos dice y nos habla es que tal vez alguno se atreviera a morir por el justo o por el bueno. Dice, con todo eso, alguno tal vez se atreva a morir por un bueno. Entonces entra la siguiente frase, o entramos al versículo 8, y el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La relevancia de la acción de Dios es su amor, y Dios hace su amor visible para con nosotros, poniéndolo de antemano o manifestándolo hacia el pecador. Dios muestra su amor para con nosotros, y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta cualidad de este amor que solo puede ser manifestado por Dios, un amor por el pecador, un amor por el perdido, un amor por el impío, un amor por aquel al cual no merecía ser amado por sus actos.
Aquel que debiera de ser rechazado es recibido a misericordia. Y el apóstol Pablo, desde el principio de su carta, cuando se dirige a los hermanos que les escribe en Roma, Pablo los describe en el capítulo 1 y versículo 7, los llama amados de Dios. Entonces vemos cómo es que Dios nos ha amado. Y a tal grado nos amó y mostró su amor hacia nosotros, entregando a su Hijo Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es que la forma en que el amor de Dios se ha revelado en Jesucristo no tiene precedente alguno ni paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Nunca antes alguien había amado de esta manera. Nunca antes alguien había manifestado amor de la misma manera que Dios lo hizo por el pecador. Es una acción sin precedentes, es una acción que no tiene comparación, es algo que no está en el hombre. Entregarse por amor por el perdido y por el pecador. Dios, mostrando ese amor, entrega a su Hijo Jesucristo. Ningún mérito de parte nuestra podría haber movido a Cristo a morir por nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque mire lo que dice Pablo: y pues siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo deja ver muy claro que en nosotros no había nada digno ni meritorio. Estando en pecado, viviendo en una condición pecaminosa, practicando el pecado, y no solo practicándolo, sino que dice la Biblia que alegrándonos, sí, o compartiendo junto con otros el pecado, si aún en esa condición Dios mostró su amor para con los pecadores. Una de las citas que no podemos dejar de mencionarse en momentos como estos, en declaraciones como estas, en las que Dios manifiesta su amor hacia el pecador, es Isaías 53 y versículo 6, y dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros andábamos descarriados, todos nosotros andábamos en nuestra vida pecaminosa. Cada cual vivía su vida como mejor le parecía, cada cual vivía conforme a sus pensamientos y razonamientos le decían que debía vivir. En esa condición es que Dios nos amó. En algún momento el Señor Jesús, para mostrar la naturaleza con la cual Dios amó y cómo los creyentes, los hijos de Dios, debemos de seguir el ejemplo de Dios nuestro Padre, habla y nos dice que nosotros debemos de amar a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan, a los que nos maldicen, debemos de bendecirlos. Y eso solo se puede hacer cuando se tiene a Jesús en el corazón. Eso solo proviene de la naturaleza divina, eso solo es obra del Espíritu Santo en un corazón regenerado. Por eso cuando Esteban muere y levanta su vista al cielo y ora a Dios, pide que no tome en cuenta ese pecado a los que lo asesinaban, de la misma manera que Cristo Jesús ruega al Padre que no tome en cuenta su pecado.
En Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10, Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el amor que nosotros podemos declarar que tenemos a Dios no proviene de nosotros, no salió de nosotros, salió de la acción previa que Dios tuvo para con nosotros, ¿sí? En que Dios nos ha llamado a nosotros antes, y de ahí por consecuencia nosotros es que podemos amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Otra de las cosas importantes que siempre es necesario recalcar cuando se habla de la muerte de Cristo es que Cristo murió por los pecadores en el momento justo y preciso de la historia. Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios muestra su amor para con pecadores, para con nosotros, enviando a su Hijo. Y lo hace en el momento justo de la historia, en el momento preciso en el que este sacrificio que Él hizo por nosotros tendría el alcance que Dios había determinado. En el versículo 9, ahí volviendo a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, una vez que hace de esta declaración, que siendo pecadores Cristo muere por nosotros, dice: pues mucho más, ¿sí?, estando ya justificados. ¿Qué quiere decir? Si Dios hizo algo por nosotros siendo pecadores, ¿cuánto más no hará siendo ya justificados del pecado? Si lo que hizo Dios por los pecadores fue algo de gran relevancia, ¿cuánto más no podrá hacer por nosotros una vez que hemos alcanzado la justicia de Dios en Cristo Jesús? Por eso es que ahora, en esa confianza de hombres y mujeres que han sido perdonados y que estamos en una posición de justificados, es que podemos acercarnos a Dios y buscar su gracia y misericordia en todas las cosas o necesidades que tengamos. Si Dios ya me salvó, ¿cómo no me podrá conceder esta otra necesidad? Si Dios me salvó, ¿cómo no me podrá dar un trabajo? ¿O cómo no me podrá sanar de mi enfermedad? ¿O cómo no me podrá conceder alguna otra cosa si lo mayor ya lo hizo? Si ya hizo lo más grande, ¿cuánto más no hará las cosas más pequeñas? La obra más grande que Dios ha hecho en nuestra vida es salvarnos. Y si ya entregó a su Hijo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso es que dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Con Cristo tenemos herencia de todas las bendiciones de Dios. Desde el momento que Él nos ha tomado como hijos, nosotros podemos sentir y saber que Él nos concederá todo aquello que pidamos que sea conforme a su voluntad. El versículo 9 y 10 son versículos paralelos, mientras que el versículo 9 tiene que ver con nuestra situación legal ante Dios, esto es, de justificados, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice, ¿sí? Es cuanto más. Entonces, hermano, el versículo 10 muestra en segundo lugar, nuestra relación personal con Dios. Fíjese bien, suceden dos cosas paralelas, ¿sí? Dice,
aquí. En el 9 el apóstol Pablo habla de nuestra posición legal delante de Dios. Fuimos justificados. En el versículo 10 nos habla de nuestra relación con Dios, que ahora somos reconciliados con Dios. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En el versículo 9, la sangre apunta al sacrificio y a la ofrenda que Cristo dio por el pecado. Siempre la sangre, cuando se menciona la sangre, se entiende que se habla de una ofrenda entregada por el pecado. Nosotros hoy, por la sangre de Cristo, es que somos justificados. Cuando hablamos de sangre, le repito, estamos hablando de que Cristo se ofreció como una ofrenda por nuestros pecados. Isaías 53, en el versículo 7, declara lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el versículo 12, el profeta Isaías habla también en relación a esta ofrenda entregada por Cristo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es en su sangre que nosotros hemos sido justificados. Cuando Cristo habla de su obra por nuestra justificación en San Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El ser justificados en su sangre implicó un sacrificio terrible de parte de nuestro Salvador. El que el apóstol Pablo mencione que nuestra justificación es en su sangre, significa que Él fue sacrificado, fue ofrecido como una ofrenda delante del Señor. El apóstol Pedro, haciendo referencia a lo mismo en su primera carta del apóstol, en el capítulo 2, el apóstol Pedro declara lo siguiente, versículos 21 al 24: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Miren, el ser justificados delante de Dios por la fe en Cristo ha traído a nuestra vida grandes bendiciones y grandes beneficios.
hemos recibido no solamente perdón de pecados. Si solamente Dios nos otorgara perdón de pecados al ser justificados, sería más que suficiente. Pero si Dios entregó a su Hijo como una muestra de su amor hacia nosotros, para perdón nuestro, ¿cómo podemos pensar que no nos concederá todas las demás cosas que le pidamos? El vivir como justificados delante de Dios es una posición privilegiada que Cristo compró para nosotros. Es una posición en la que nunca habíamos pensado estar antes de conocer al Señor. Hoy somos hombres y mujeres privilegiados por la obra de Cristo. No hicimos nada para ganar el lugar que hoy tenemos en Cristo. Él lo hizo todo. Es como si un corredor, tal vez después de haber corrido un maratón grandísimo, no sé, tal vez sea 50 kilómetros, el maratón más grande, y después de que ha llegado a la meta y cuando viene la hora de la premiación, de la coronación, él decide no tomar el estrado del primer lugar y tal vez le habla a aquella persona con la cual era su enemigo y le dice: ven, te quiero otorgar mi lugar. Todo su sacrificio, todo su esfuerzo, toda esa recompensa se la otorga a su enemigo, al que no lo ama, al que no piensa en él, al que no le interesa a él. Y lo llama para que él tome ese lugar de privilegio que él se ganó. En esa posición nosotros hoy estamos delante de Dios por Cristo Jesús. Renunció Cristo a su lugar de privilegio ante el Padre y tomó nuestro lugar, para que nosotros hoy estemos delante de la presencia del Señor. Otro de los grandes beneficios que hemos recibido, dice el versículo 10, es que hoy gozamos de una nueva relación con Dios, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nosotros, hermanos, una vez que venimos a Cristo, recibimos la reconciliación. ¿Qué significa esto? Pasamos de un estado de enemistad con Dios a un estado de amistad con Dios. Y no solo esto, no solamente nuestro estado, nuestra condición delante de Dios cambió. No solamente hemos sido reconciliados, no solamente pasamos a otra posición delante de Dios de amistad, sino que el apóstol dice lo siguiente: y no solo esto, ¿sí? Dice, sino que también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire, siendo enemigos fuimos reconciliados. Ahora que hemos sido reconciliados, dice que seremos salvos por su vida, ¿sí? ¿De qué somos salvos? ¿Sí? Somos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Mire,
Nosotros, una vez que fuimos justificados, fuimos hechos amigos de Dios. Entramos en amistad con Dios por la reconciliación. Y por consiguiente somos salvos de la ira. ¿Qué significa esto? Somos salvos, dice el apóstol Pablo, mucho más reconciliados seremos salvos por su vida, ¿sí? ¿De qué nos está salvando Dios? De una condenación eterna, de padecer la ira de Dios sobre nosotros, de que la ira de Dios caiga sobre nosotros, de que cuando sea el día de venganza de nuestro Dios, la ira no caiga sobre nosotros. Entonces, cuando Dios nos justifica delante de Él, no sé si se lo mencioné la semana pasada o la antepasada, Dios nos salva de Dios mismo. Porque Dios nos salva de la ira que se avecina para aquellos que le rechazan y viven en pecado, despreciando a Dios y el regalo que Dios nos ha dado en su Hijo. Entonces, hermano, Dios nos está salvando de Él mismo, porque nosotros no podíamos ser salvos de la ira de Dios. Para ser salvos de la ira de Dios, Dios tenía que salvarnos Él mismo, nos tenía que salvar de la ira que viene en el momento en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y el apóstol Pablo, cuando habla, dice en 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermano, mire, el que usted y yo seamos justificados, recibimos el beneficio de que somos librados de la ira venidera. Merecíamos, vivíamos bajo la ira de Dios, éramos enemigos de Dios, enemistados por el pecado con Dios. Cuando hemos sido justificados, nos reconciliamos con Dios, entramos en amistad con Dios y somos salvos de la ira que se avecina para el mundo pecador. En la segunda a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 5 en delante, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El apóstol Pablo está hablando en un momento en que la iglesia estaba siendo perseguida, atribulada, señalada. Y entonces mire lo que dice Dios, que aquellos que atribulan a la iglesia, aquellos que persiguen a sus hijos, en día recibirán una justa tribulación por lo que han hecho. ¿Sí? Versículo 7, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Qué significa recibir la ira de Dios? Lo dice aquí. ¿Qué dice? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire, el Señor Jesús dijo que en aquel día, cuando Él juzgará a los hombres, a vivos y a muertos,
aquellos que hicieron mal los apartará de su presencia y dirá: apartaos de mí al fuego eterno. La condenación del hombre es ser apartado de la presencia, de la gloria de Dios. Y cuando se habla de que eres apartado de la presencia y de la gloria de Dios, vas a una condenación eterna, sufrirás eterna perdición. ¿Qué significa eterna perdición? Estarás perdido para siempre. Nunca más tendrás una esperanza de salvación. Escuche bien. Cuando el hombre sea condenado y juzgado por Dios, el hombre sabrá que no tiene ninguna esperanza de salvación, que eternamente estará padeciendo el castigo eterno. No habrá una esperanza de que tal vez en 1000 años, en 2000 años, en 3000 años, Dios haga algo y nos saque. No. Se vivirá en eterna perdición. No habrá esperanza ahí. Una vez que se llega a ese lugar, nadie podrá hacer nada por ti. Como lamentablemente muchos enseñan. Ahí no vas para pagar por tus penas, a purgar una sentencia y luego salir. Si le dijeran, bueno, vas a estar ahí 10,000 años, 20,000 años, pero al final tendrías una esperanza de que saldrás. Pero la Biblia dice que estas personas sufrirán pena de eterna perdición. ¿Se fija de lo que Dios nos ha librado cuando nos ha justificado? El destino de los que no quieren aceptar a Cristo ya está dicho, está declarado. Y Dios, que no miente, lo va a cumplir. Entre semana hablábamos que uno de los atributos de Dios es que Dios es veraz en todo lo que dice. Entonces, Dios, que no miente, hermano, así como ha prometido salvar eternamente a aquellos que creen en Cristo, condenará eternamente a aquellos que han rechazado a Cristo. En ese momento la ira de Dios será derramada sobre el mundo. Y en el Antiguo Testamento, hermano, si usted me acompaña al libro de Nahum, en el capítulo 1 y versículo 6, Nahum dice lo siguiente: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él se hienden las peñas. Mire lo que está diciendo: ¿quién permanecerá delante de su ira? Tan serio es esto como glorioso es para nosotros. Tan serio es para el pecador que una vez que la ira de Dios venga a juzgar a los hombres, nadie podrá permanecer en pie. Nadie podrá sobrevivir. En el libro siguiente, en Sofonías, capítulo 3, versículo 8, mire lo que declara Sofonías. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros.
porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Mire, no puede haber una esperanza en esta tierra para la eternidad, porque la ira de Dios consumirá toda la tierra. El día que Dios juzgue a los hombres y que Dios manifieste su ira por su pecado, no habrá quien detenga el furor de la ira de Dios. Y me llama mucho la atención lo que dice, mire cómo dice: por tanto, esperadme, dice Jehová. Espérame, ten paciencia al día en que venga el momento en que yo derrame el furor de mi ira contra todos aquellos que rehusaron creer en mí. Cuando hablamos el mensaje del Evangelio y no tocamos el punto de la condenación eterna que se avecina, aquellos que rechazan el Evangelio, hermano, no estamos hablando un Evangelio completo. En el capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuánto nos ha dado Dios al justificarnos en Cristo Jesús? ¿Cuánto hemos recibido de Él? Si nosotros tal vez en algún momento haber meditado. Por último, el último versículo, el versículo 11, volviendo a Romanos 5, ¿sí? El apóstol Pablo inicia y dice: y no solo esto, o sea, no es solamente que nos justificó y que nos salvó de la ira y que nos hemos amistado con Él, dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos o nos regocijamos, significa esta palabra, lo mencionamos la semana pasada, en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire, el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Una vez que has visto la obra de Dios, es para regocijarte, es para alegrarte por lo que Dios ha hecho con nosotros al justificarnos. O sea, no solo es esto, que hemos sido salvos de la ira, sino que ahora nos gozamos, nos regocijamos. ¿Por qué razón? Sí, porque ahora hemos sido reconciliados con Dios. Y miren, una vez que hemos recibido todo esto de lo que habló en el versículos anteriores el apóstol Pablo, dice que ahora es razón de regocijo para nosotros el que ahora hemos sido reconciliados por Dios. Y dice, por quien hemos recibido la reconciliación. Hemos pasado de enemistad con Dios a amistad con Dios. Y mire, ¿en qué consiste la reconciliación? ¿A qué se refiere específicamente el apóstol Pablo cuando habla de que usted y yo hemos sido reconciliados con Dios? Colosenses 1,
y versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, cuando la reconciliación operó en nosotros, hermano, el estado en el que nos encontrábamos antes era que para Dios éramos extraños y enemigos. Nuestra mente, nuestros pensamientos para Dios le eran extraños y eran pensamientos de enemistad que producían en Dios enemistad entre nosotros y Él. Con la reconciliación, eso fue quitado. ¿Quién es quien reconcilia? Dios, ¿sí? Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo a todos los hombres, ¿sí? Entonces, miren, nosotros que éramos enemigos en nuestra mente, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Fíjese bien cómo nuestro pensar nos lleva a actuar mal. Bueno, nosotros que éramos enemigos y extraños para Dios, hoy hemos sido reconciliados con Él. Y mire lo que sucede cuando eres reconciliado. El medio de la reconciliación dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Con qué propósito nos reconcilia Dios con Él mismo, con Dios? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué significa esto, hermano? Que solamente Dios podía reconciliarnos, porque si nosotros buscábamos reconciliación, no había mérito en nosotros, no la podríamos alcanzar nunca, y por consiguiente nunca podríamos presentarnos delante de Dios con santos, sin mancha, irreprensiblemente. Si no lo hace Dios, nosotros nunca podríamos presentarnos delante de Dios. La reconciliación nos hace santos, la reconciliación nos hace irreprensibles, la reconciliación nos hace estar sin mancha delante de Él. Eso es lo grandioso de la justificación de Cristo, que nos reconcilia con Él, pero no solamente de decir ya ahora somos amigos, no. Para reconciliarnos Dios tiene que quitar el pecado. Para reconciliarnos Dios tiene que limpiarnos. Para reconciliarnos tenemos que presentarnos irreprensiblemente delante de Él. Y todo por los méritos de Cristo. Por último, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo habla de este ministerio de la reconciliación. Y mire lo que dice, 2 Corintios 5, 18. Y mire cómo empieza diciendo el apóstol Pablo. Y todo esto proviene de Dios. Todo lo que es en referencia a nuestra salvación, redención, justificación, santificación, todo proviene de Dios. En nada nosotros hemos contribuido en algo a nuestra salvación. Y mire, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hoy a nosotros nos toca proclamar el mensaje de la reconciliación. Hoy a nosotros nos toca hablarle a la gente y decirle que acepte lo que hoy Dios le está ofreciendo, que acepte a Dios como su amigo, que deseche el pecado, que se aparte del pecado y que se acerque a Dios en arrepentimiento y fe para justificación delante de Él. Hoy a nosotros, el apóstol Pablo dice que tenemos esta obligación. Como un representante de Dios en la tierra, como un embajador está diciendo, que es que a nosotros se nos ha entregado la palabra de la reconciliación. Que el Señor nos ayude, hermano, y traiga a nuestra vida entendimiento a través de su palabra. Y que podamos cumplir fielmente con la encomienda de proclamar el mensaje de la reconciliación. Póngase en pie.